Como podemos observar, tenemos el siguiente problema. Tenemos un plano inclinado que se encuentra sobre una superficie plana y forma un ángulo de 30 grados con la misma. En la parte superior del triángulo hay una polea a la cual están atadas dos bloques de masa M1 y masa M2. La masa M1 es 2 kilogramos y la masa M2 es 4 kilogramos, o sea que es el doble. Tenemos que ir a calcular la aceleración y la tensión en la cuerda. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo sabemos que tenemos que calcular aceleración? ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar? Pensemos un poco. Si es que hay aceleración, quiere decir que esta caja está bajando porque pesa más y va alando a esta también. Y para Newton, ojo, para Newton, fuerza, vector fuerza es igual a masa por aceleración. Y Newton dijo que si es que existe una fuerza, existe un movimiento, o sea, si hay un movimiento, hay una fuerza que lo provocó. Recordemos la ley de la inercia. Un objeto no cambia su estado de reposo o de velocidad constante a menos que haya una fuerza que lo mueva. Y efectivamente, aquí si es que hay movimiento, si hay aceleración, porque me lo están pidiendo, yo ya sé que hay un movimiento. Si hay un movimiento, hay una fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza provoca el movimiento para Newton. Si hay movimiento, es porque hay fuerza. Y si hay fuerza, se usa esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si hay fuerza, hay movimiento y viceversa. Si es que hay un movimiento es porque una fuerza lo provocó. Porque por ley de inercia, si es que no hay una fuerza que actúe sobre ese objeto, el objeto no se mueve. Si aquí hay aceleración, hay movimiento. Y si hay movimiento es porque una fuerza lo provoca ese movimiento. Y para las fuerzas, masa por aceleración será la fórmula que vamos a ir a utilizar. Aquí no utilizaremos inercia, utilizaremos la segunda ley de Newton, que es el teorema fundamental de la dinámica. Muy bien, vamos a construir los diagramas de cuerpo libre, antes que nada del bloque M2. Diagrama de cuerpo libre, recordemos que es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto. En el bloque de masa M2 actuarán primero M2 por G, o sea la masa de este bloque por la gravedad, su peso. Y del otro lado la tensión, porque la tensión se opone a que el objeto baje. La tensión en la cuerda, por eso es que las cuerdas siempre están rígidas, tienen tensión. Cuando están sosteniendo un objeto, las cuerdas, ¿sí ves? Cuando una cuerda sostiene un objeto pesado, la cuerda se pone como rígida, eso es la tensión, va para arriba, evita que el objeto caiga. ¿Ya? Entonces tenemos solo esas dos fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Aquí no voy a poner sumatoria de fuerzas en Y, sino que voy a poner sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas del bloque de masa M2 trabajan en X. Y la tensión, si trabaja en X y vira hacia acá, quiere decir que para el bloque M2 estas fuerzas es como si fueran las fuerzas en X, no las fuerzas en Y. No tendría sentido poner fuerzas en Y. Entonces, F de X, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordemos eso, suma de fuerzas, masa por aceleración. Si hay movimiento, se usa esta fórmula, y hay movimiento. Entonces, vectores. Como la cuerda se mueve para abajo, la caja se mueve para abajo, quiere decir que la aceleración va a ir para abajo. Y si es que predomina el movimiento hacia abajo, quiere decir que el peso es mayor que la tensión. El peso elimina la tensión. Y esto es igual a masa por aceleración. Masa 2, bueno. Esta es la ecuación 1, la ecuación de la caja de masa M2. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre de la caja M1, que es un poco más difícil. Un poco nomás. Muy bien. ¿Sí entendieron esto, no? Para que la caja baje es porque el peso es mayor que la tensión. Entonces, descompongamos la caja de M1. Para descomponer en diagramas de cuerpo libre es mejor coger siempre el elemento en su misma posición, como está acá. Las fuerzas que actúan sobre esta caja son la normal. La normal, ¿por qué? Porque es la fuerza que el plano ejerce sobre la caja. Y la pongo en la misma dirección del plano. ¿Ven?
Ojo a eso. Y acá voy a poner la otra fuerza, que es el peso. El peso va a ir para acá porque es respecto a la tierra. Cuenta van a cometer el error de hacer esta payasada, de poner que el peso es acá. No, el peso no se dirige hacia acá, el peso se dirige hasta el centro de la tierra. Si ustedes hacen eso, van a tener una suma de vectores que de resultado les va a dar un resultado mal. Muy bien. Otra fuerza que interactúa aquí es la tensión de la cuerda. En este caso la cuerda va para acá. Evita que, o sea, la tensión de la cuerda me hace mover para allá. Muy bien. Porque el peso del objeto está para acá, lo que se opone es la tensión, lo que les expliqué. Muy bien. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Descomponer el peso en sus componentes rectangulares. La componente de Y va a estar aquí con respecto al plano y la componente en X, y la componente en Y respecto a también al plano inclinado, pero en la parte diagonal, o sea, en respecto a la normal. Normal y eje de las X del plano. Y ojo, en este ángulo que se forma, el ángulo que forma la componente en Y con el peso, ese va a ser un ángulo de 30 grados. O sea, va a ser el mismo ángulo que está aquí. Ojo a eso. ¿De acuerdo? Muy bien, y por trigonometría elemental podemos decir que este triangulito que se forma aquí nos da como resultado esto, que esta componente es M1G seno del ángulo 30. Y acá, M2G es el coseno del ángulo 30. M2G, ¿por qué M2G? M1G. M1G por coseno de 30. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan en X? Tensión y el vector. Entonces descompondré esto. Sumatoria de fuerzas en X para la caja M1, perdón, la misma fórmula. Entonces, como la caja se mueve para acá, la tensión será mayor. La tensión es la que prevalece y me hace mover. Tensión menos el vector, no el vector, la componente en X es igual a masa 1 por aceleración. Y ahí tengo las dos ecuaciones. Ya lo único que tengo que ir a hacer es sustituir. Ya borraré todo lo que está aquí para que no estorbe. Esta también tengo que borrarlo. Y ahora, para poder encontrar la aceleración, podemos usar un método que consiste en lo siguiente. Si es que tenemos la misma incógnita que queremos buscar en las dos ecuaciones, en este caso se da A y A están las dos, se las suma. Y hay que tener en cuenta que si es que tenemos datos o variables que no existen, o sea, aquí por ejemplo todos los datos los tenemos, solo la aceleración es la incógnita. La gravedad, las masas las tenemos, el seno de 30 lo tenemos, pero la tensión está molestando. Tenemos que intuir si es que hacemos la suma, si es que la variable que estorba se elimina. Y efectivamente, si hacemos la suma, saldrá t menos t y se irá. Hay que intuir eso también, los signos. Que si esta tiene un signo, esta debe tener el otro, porque si no, no nos va a dejar trabajar. Entonces, para sumar, sumo el lado izquierdo de las dos, M2G menos t, más t, menos M1G seno de 30, es igual a, y ahora sumo los lados derechos, M2A más M1A. ¿De acuerdo? Bien, menos t y t se eliminaron como yo quería. Ojo a eso. Y ahora ya hago lo siguiente, M2G menos M1G seno de 30, el seno de 30, y acá puedo hacer factor común, M2 más M1. Y esto de aquí lo puedo pasar acá a dividir. Así que lo saco de allá, ya no me sirve aquí. ¿De acuerdo? Ahora ya puedo solo sustituir valores. Estas las dejo porque todavía me van a servir. Sustituyo valores, seno de 30. Calculemos primero por partes. Seno de 30 es 0.5. Así que aquí voy a poner
0.5. O sea, M1G por 0.5. Muy bien. Vamos. M2G, masa 2, 4 kilogramos por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos, vamos a hacer esto. Hagamos directamente. Hagamos esto. Masa 1 por gravedad. Masa 1, 2 por 9.8. 19.6 por el seno, por 0.5. 9.8. Todo directo para no demorar mucho. 9.8 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Todo sobre M2 más M1, 4 más 1, 6 kilogramos. Bien, y ahora acá hago simplemente la multiplicación. 4 por 9.8, 39.2. 39.2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Como en ambos casos tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, puedo restar 39.2 menos 9.8 y eso lo divido entre 6, me da como resultado 4.9. 4.9. Ya todo esto lo borro, ya tuve lo que quería, 4.9. Aceleración 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora para obtener la tensión en la cuerda simplemente puedo sustituir en cualquiera de estas dos y verán que me va a dar como resultado lo mismo. Tengo M2G 4 kilogramos por gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado menos la tensión es igual a masa mismo 4 kilogramos por aceleración 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo único que hago es despejar de T positivo acá. Bueno, déjenme hacer primero las cuentas. No me confundo yo mismo también. 4 por 9.8, 39.2 metros sobre segundo al cuadrado menos T es igual a 4 por 4.9, 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí solo hago un despeje, T queda sola y acá tengo 39.2 menos 19.6 que me da como resultado 39.2 menos 19.6, 19.6. Aquí falta algo, aquí faltan los kilogramos. No puse los kilogramos. Vamos a volver 4 por 9.8, 39.2 correcto, pero no puse los kilogramos. Y acá está bien también, 19.6, pero no puse los kilogramos. Ahora sí. 19.6, y recordemos que kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado es newton, la unidad de la fuerza. 19.6 newtons es la respuesta. Ahora vamos a sustituir en la otra para ver si efectivamente viene lo mismo. Debería salir lo mismo. Vamos a probar. Tensión menos M1G 2 kilogramos por gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso por el seno de 30. Todo esto por el seno de 30. Esto es igual a masa 1, 2 kilogramos por aceleración 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Más larga, ¿no? Siempre, normalmente se acostumbra a usar la más corta. Está bien, no cambia nada. T menos, vamos a hacer aquí todo. Seno de 30 por 9.8 por 2. Sale 9.8 en todo. T menos 9.8 metros. Aquí estoy cometiendo el mismo error de ignorar los kilogramos. Estoy cometiendo el mismo error. 9.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 4.9 por 2, 9.8
metros sobre el segundo al cuadrado por kilogramo. Lo pongo acá, no importa, ya no cambia nada. Muy bien, y este de aquí lo paso acá a sumar. 9.8 más 9.8 sería, lo paso como positivo. Newtons más 9.8 newtons. Recordemos, kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado también se puede escribir como newton. Y esto me da resultado 19.6. Incluso lo hago en la calculadora para ver si no estoy mal. 19.6 newtons. Y efectivamente coincide con la respuesta que obtuvimos al sustituir en la otra ecuación. En esta sustituyendo tenemos lo mismo. Entonces las respuestas eran que la aceleración de los bloques es 4.9 metros sobre el segundo al cuadrado y que la tensión en la cuerda que la sostiene, que las une, es de 19.6 newtons. Y bueno, esa de ahí sería la respuesta al ejercicio. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado y cualquier error, discúlpenme. Hasta la próxima.